Gracias, señor consejero. Señora diputada, tiene la palabra. Señor consejero, ya sabe usted que llevo muchos meses advirtiendo a este Gobierno de las consecuencias tan pésimas y lamentables que iba a tener tanto la prórroga presupuestaria como traer los presupuestos a esta Cámara tarde y aprobarlos todavía más tarde. Le decía que ustedes incluso habían, pues para presionar a Podemos, habían juntado un documento hablando de esas consecuencias que traería la prórroga presupuestaria, pero han hecho un documento también en el que evalúen las consecuencias que para la economía aragonesa y para las familias va a tener que el presupuesto de 2017 se apruebe tan tarde y, por lo tanto, la mayor parte de convocatorias de ayudas y subvenciones se pierdan. Porque yo creo que el retraso, precisamente en la aprobación de presupuestos, ya tiene el primer efecto, ya tiene la primera consecuencia, y es que la mayor parte de las convocatorias públicas de ayudas y subvenciones no se van a poder resolver. Usted me acaba de confirmar que han sido solo 17 las ayudas que se han tramitado de manera anticipada. Usted conoce los trámites perfectamente y sabe que es materialmente imposible que lo que ya no esté publicado en el boletín oficial se vaya a poder ejecutar. Y yo le digo que la irresponsabilidad de este Gobierno está poniendo en riesgo el futuro de muchas de estas convocatorias que afectan, como decía, a sectores estratégicos económicos y a familias. Y la realidad, ¿sabe cuál es? La realidad es la siguiente. La realidad es que me he estudiado este libro que usted sabe que es el Plan Estratégico de Subvenciones del año 2017, y en este libro, en el libro de subvenciones, dice que hay 148 convocatorias públicas que ascienden a 210 millones de euros. ¿Sabe lo siguiente que he hecho? Irme al Boletín Oficial de Aragón y leerme boletín a boletín desde el 1 de enero hasta hoy todas las convocatorias que han salido con tramitación anticipada. Usted dice 17, creo que hay alguna más, pero le diré que exactamente han salido 25 convocatorias publicadas en el Boletín Oficial, ascendiendo ellas a 36 millones de euros. Le advertí de las consecuencias y el primer efecto y la primera consecuencia es la siguiente. Si restamos las convocatorias públicas del Plan Estratégico con lo que ha salido en el boletín, faltan 123 convocatorias por salir y faltan 175 millones de euros por ejecutar, blanco y en botella. Esto, ¿saben a quién afecta? Al retorno de jóvenes que van a tener que esperar un año más a tener que retornar a Aragón, a la cofinanciación europea que se va a perder por perder la mayor parte de convocatorias dedicadas sobre todo al sector agrario ganadero. Se va a perder todas las convocatorias en innovación, en consumo, en familias, en pymes, en inserción laboral, en empleo juvenil, a las AMPAs, a las culturales, prácticamente todas las deportivas. Digan, pues, y digan ya la verdad, que la primera consecuencia de la prórroga y de traer tan tarde los presupuestos afecta a 123 convocatorias y afecta a que vamos a perder 175 millones de euros por no poderlas ejecutar.